Muy buenas, somos un grupo conformado por Raúl Rodríguez y por mi persona Roberto Sánchez, y el día de hoy vamos a tratar el capítulo 7 y sus aspectos más importantes para el último literal de la tarea número 5 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas SCADA. Como podemos ver, en este capítulo vamos a tener lo que son las funciones y los tasks. Los tasks son como las tareas específicas para poder decirle al HMI cómo queremos que funcione el sistema. Entonces, revisando un poco el overview of script functions and task scheduler, vemos de que vamos a tener que el uso de estas funciones nos van a permitir crear scripts, ya sea en C o en BBS, y guardarlos en cierta variable para luego llamar a esa variable y no tener que estar escribiendo, digamos, muchos scripts, sino que tenemos una función hecha script y en cierta parte del sistema solo las llamamos. Entonces, como dice, por ejemplo, una función puede ser llamada en diferentes screens, en diferentes pantallas del HMI. Lo podemos programar y ya sabemos que en C o en BBS. Y también el scheduler nos va a permitir cuándo llamarlas específicamente o programar esas llamadas. Podemos ver que tenemos las functions list, ya sea en C o en BBS, pueden ser automáticamente ejecutadas en el background, independientemente del open screen. Entonces, a continuación, un compañero hará los scripts, editor. Bien, entonces con respecto a los Script Editor, pues son como para el diseño, la creación de los programas, tipo un editor de Word, vamos a poder verificar distintas cuestiones. Entonces vemos como por ejemplo tenemos lo que es la carpeta scripts o scripts, aquí tenemos los scripts, y vamos a tener por ejemplo login alarm, donde tenemos que declarar la función, y ¿qué más? Ahí tenemos que declarar la función. Y podemos bajar un poco para mostrar la parte de abajo. Ya bueno, aquí vemos por ejemplo más de cerca lo que se mostró arriba, ¿no? Tenemos los distintos botones para realizar otras acciones sobre el código para poder configurarlo. Por ejemplo, tenemos el display select, objects, screen, el tooltip, las guías, los atajos y demás cuestiones, ¿no? Eso será con respecto al script, ¿no? Entonces, mi compañero. También tenemos el editor, pero en este caso sería con BBS. Tenemos el toolbar y podemos ver que podemos aquí agregar el script para poder llamarlo luego en cualquier parte de las pantallas. Entonces tenemos aquí, podemos ver que este es el parámetro de información para las keywords. Tenemos el target line number, que este de aquí nos va a identificar en qué, como que en qué variable de número va a estar ingresada esa función. Tenemos el bookmark, tenemos, si queremos ver los comentarios, line indent para hacer más hacia la derecha todo el texto o más a la izquierda. Tenemos el syntax check que nos va a revisar la sintaxis de la programación. Tenemos también, bueno, más funciones aquí como el display, select objects, tag screen y demás para poder seleccionar y todo. Vemos que al editar funciones vamos a poder editar lo que son la indentación, comentarios o bookmarks que queremos ver dentro de la programación. Y también sabemos que tienen diferentes usos, ya que vamos a poder de una poder chequear los parámetros, las funciones del sistema. Por ejemplo, calculation functions para poder calcular ciertos valores, lo podemos llamar en las diferentes pantallas. Entonces, aquí es como vamos a poder tener, o sea, esto es como una visualización para poder editar eh, el script. Sabemos que ese tag nos va a setear una variable específica en la programación y set value un valor para la variable. Entonces aquí, bueno, le damos apply si ya lo queremos o demás. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir explicando para ambos. Eh, Bien, aquí podemos observar lo que es la function list. La function list es como una parte de atajos para poder acceder a los códigos sin estar escribiéndolos letra por letra, ¿no? A accederlo rápido, códigos que siempre se están usando. Entonces vemos como aquí tenemos lo que viene a ser eh, la system function y aquí vamos,
a las distintas opciones, al System Calculator, tenemos System Function por script. Podemos bajar un poco, por favor. Eh, no tanto, ahí, justo ahí. No, ahí está, baja. Ahí. Ya, entonces por ejemplo aquí ya tenemos desplegada una opción específica del function list, la tenemos habilitada, vemos cómo nombramos screen name start, screen windows pick win, new screen name picture name, y aquí esto se va colocando automáticamente sobre el script. Y con esto ya podemos ir realizando lo que es el código. Entonces vemos como aquí tenemos que está titulado esto como aplicando y adaptando el sistema de function list in script, ¿no? Entonces aquí activamos la lista de funciones, seleccionamos la que buscamos, veamos los parámetros y se escribe por defecto, agilizando el proceso de programación. Ya, Listo. listo. Entonces, bueno, siguiendo con lo que son los ejercicios, tenemos dos. El primero es Using User Defined C Script. Dice que lo que nos pide hacer es Using a User Defined C Script que se llama Loop in ARM. Como tenemos aquí, esa es la función del script. Hay que create a User Defined C Script, crear el User Defined, insertar un botón para llamarlo en la intro screen, en la screen de introducción. Y finalmente ya vamos a tener los runtime settings para los tasks in runtimes y testear el C-script. Entonces, por ejemplo, este es el botón de motor. Tenemos aquí un button for function call, que en este caso nosotros aplastamos el motor y va a hacer una cosa en específico. Dice press left mouse button event. Esto es un evento del motor. Sabemos que no vamos a propiedades, podemos cambiar de color, animaciones, vamos a cambiar de que cambie de color o cambie de algún aspecto mediante su variable asociada, cambie de valor digital. Y en eventos, para que haga una cosa en específico, en este caso, vamos a tener el evento no de clic, sino que el evento de press left button, que cuando se presione va a ser una acción. Entonces, en este caso, podemos nosotros setearle, digamos, si queremos set bit, luz del motor en 1. Y si aplastamos nuevamente, luz del botón en reset. Pero en este caso no vamos a seleccionar una, sino que vamos a seleccionar una ya definida por el usuario que se llama loop in ARM, que está hecha en C. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Le damos a, para crear esto aquí, vamos a set script, vamos a entrar un script, hay que definir el nombre y el parámetro. Luego vamos a tener que setear las propiedades de dicho script, programar el script, obviamente, las líneas de programación, y finalmente vamos a ingresar un botón para poder llamar a ese script dentro del intro screen y finalmente, bueno, el test del proyecto, que es para ya realizar la validación. Entonces, como podemos ver, nos vamos a hacer script properties. En general, vamos a poner el nombre del script, y el parámetro también, aquí los parámetros vemos, en este caso picture name va a ser un tipo char, puede ser cualquier otro tipo, depende de la programación que queremos. Y bueno, luego hacemos lo que es la programación, lo adaptamos al sistema y finalmente ya vamos a llamarlo aquí looping arm, que es el evento en C, con un botón específico. En este caso es un botón motor, vamos a event y aquí queremos llamar a esta función con un evento específico. Como ya mencionamos, de esto nos sirve las funciones en C-Scripts. A continuación, mi compañero seguirá con el último ejercicio del capítulo, que es el ejercicio número 2. Bueno, entonces aquí vamos a lo que usar es un BBC script cíclico, que es uno que se está ejecutando constantemente, que esto, bueno, en muchos programas va a ser necesario porque el programa no acaba con una sola ejecución. Entonces vemos como aquí tenemos el diagnóstico de todas las ejecuciones una tras otra, que fue cambio de estado, el contador, no sé qué. Entonces aquí mostramos todo eso y el tenemos en el runtime indicando la actividad respectiva, ¿no? Entonces podemos bajar un poco a la siguiente visualización. Ya, entonces bueno, aquí tenemos los pasos para seguir, para hacerlos, ya lo vamos a explicar. Vamos abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser el contador, crear el contador para que esto sea posible, crear los datos y todo. Vamos a tener lo que viene a ser tipo de dato, vamos a manejar el tipo de dato int, puesto que vamos a estar contando, pues es un tipo de dato int. Vamos a hacerlo a un cliente servidor, puesto que esto es un sistema SCADA, no solamente HMI, sistema SCADA. Vamos a tener la opción de persistencia con las variables internas, para que esto funcione correctamente. Bajamos un poco para ver los siguientes pasos. Vamos bajando.
Ya, entonces aquí vemos cómo tenemos el display para mostrar el contador. Esto es algo ilustrativo, va a funcionar el programa de todas formas, pero es algo ilustrativo que sería bueno colocar. Vamos bajando. Vemos aquí cómo tenemos las tareas, las tasks, y vamos a tener el disparador, es un tipo function list y va a tener una descripción. Bajamos un poco que se observe lo de abajo, que no se aprecia. Aquí esa parte, vemos cómo vamos a nombrar el task switch, es un function list. Vamos a tener aquí la variable y el ciclo. Tenemos que el ciclo está establecido como un segundo en la IGN starting time, de ventilador un on y aquí en un segundo. Entonces aquí podemos bajar. Ya, listo. Aquí tenemos lo que es el script. Vamos a tener la declaración de las variables, del código para ejecutarlo. Bajamos. Listo. Aquí tenemos en cambio lo que viene a ser las actividades, las configuraciones del display para poder mostrar todo lo que deseamos y también el present template. Bajamos un poco. Y finalmente vemos cómo tenemos que marcar en la parte de servicios la opción de las tareas en runtime para poder habilitarles y mostrar el tipo de ejecución, ¿no? Entonces vamos un poco. Y bueno, ya con eso terminaríamos el ejercicio. Muchas gracias. Gracias.